Buen día. Mi nombre es Verónica, formo parte del área de sustentabilidad de puertos. Antes de comenzar con el taller del día de hoy, voy a dar una breve introducción de lo que es puertos. Puertos es un desarrollo urbano ubicado en Escobar, llevado a cabo por Consultatio Sociedad Anónima, el cual va incorporando distintos criterios relacionados a lo que es la sustentabilidad. Uno de ellos es la Reserva Ribereña, ubicada sobre la costa del río Luján, que cuenta con una superficie de 60 hectáreas, en las cuales se preservan las condiciones naturales originales previas a lo que es el desarrollo de la ciudad. Tenemos producción propia de chips y compost, los restos leñosos y otros materiales provenientes de la poda y mantenimiento de espacios verdes, son recolectados en forma diferenciada y transformados en chips de madera y compost para su uso en jardinería. Relacionado a parquización, el diseño paisajístico da preponderancia a las especies autóctonas que por estar adaptadas al entorno tienen menor requerimiento de agua y también de mantenimiento. Relacionado a lagos, los mismos están diseñados para poder acceder por vía acuática a cualquier punto de la ciudad. Relacionado a movilidad, Puertos cuenta con bicisendas y sendas aeróbicas que conectan los principales puntos de la ciudad y un sistema de uso público y gratuito de bicicletas y otros medios de transporte, con bajas emisiones de carbono. En relación a abastecimiento de agua, las redes de agua potable y agua de riego son totalmente independientes y esto permite contar con calidad de agua necesaria para cada tipo de uso. Relacionado a residuos, la recolección diferenciada de residuos domiciliarios hace posible el reciclaje de materiales como papel, cartón, vidrio, plástico y metal, y además se promueve lo que es el compostaje en el hogar. Relacionado a nuevas tecnologías, en los edificios de uso común se incorporan materiales y tecnología que ayudan a reducir consumos, reutilizar el agua, generar energías renovables y aprovechar mejor los recursos naturales. Y por último, relaciona construcción sustentable. En puertos cada casa es calificada en función de los criterios de sustentabilidad aplicados y los propietarios acceden a diferentes beneficios por incorporar diseño, tecnología, materiales y elementos sustentables en la construcción. Contamos con un centro de sustentabilidad en donde se pueden contactar a los distintos proveedores en relación a tecnología y productos para la construcción sustentable y además participar en charlas y talleres sobre cada temática. Los mismos se están dando en este momento de manera online. Nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, en Instagram y en Facebook como puertos-escobar y puertos/sustentabilidad, y nuestro correo electrónico sustentabilidad@puertos.com.ar. Ahí me pueden consultar sobre los criterios recién mencionados, programa de calificación y también sobre el cronograma de talleres que vamos renovando mensualmente. Ahora sí, le voy a dar la bienvenida a Josefina y Martina de Pampa Infinita, quienes nos van a hablar hoy de lo que es el jardín y la sustentabilidad. Chicas, ¿no las escuchamos? Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, gracias por venir a todos, la verdad que, y gracias por convocarnos a Puertos. Entonces ahí va a empezar José, ¿no? Sí, bueno, arranco, bueno, les voy a contar un poco también quiénes somos. Nosotros, Pampa Infinita es una escuela de diseño que estamos cumpliendo nuestros 20 años, y así que tenemos un compromiso largo con el paisajismo, y aparte, bueno, Martín y yo somos socios en un estudio de diseño de jardines, que ya tiene 30 años, y la verdad que uno de los objetivos siempre para nosotros fue como un uso racional de las cosas, preservar nuestros ambientes. Nosotros, vos soy ingeniera agrónoma, Martina es técnica en floricultura y jardinería, estudiamos también en Londres con John Brooks, y él un poco decía, no es necesario que sigan el camino de, por ejemplo, Inglaterra y otros países que como que destrozaron mucho su medio ambiente y ahora tienen que gastar un montón de recursos en tratar, hicieron bien, ¿no? Sino que tenemos la oportunidad de hacerlo bien de entradas de una. Así que eso es uno de los objetivos también de la escuela. Nosotros estamos acá porque, bueno, nos convocaron desde Puertos. Nosotros trabajamos en el puerto, en el edificio del Puerto Plaza, donde están todos los, como las consignas de sustentabilidad, cada departamento sale como un techo, piso verde, un jardín,
hecho con plantas principalmente nativas o muy adaptadas y con un uso muy responsable del agua, basado también en el arte, así que eso combinaba muchas cosas que nos interesa como Pampa Infinita. Y bueno, pensando un poco esta charla con ellos, lo que decíamos es tal vez lo que es interesante de jardines y sustentabilidad es ver si podemos, ahí pusimos rompiendo paradigmas, pero por lo menos cuestionando paradigmas o poniéndonos a debatir entre todos sobre paradigmas. Hay muchos, pusimos solo 10, pero bueno, son cosas a tener en cuenta si queremos que nuestros jardines sean más sustentables. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, ahí recién hicieron una introducción a Puertos, la verdad que impresionante, ya Puertos está súper avanzado como barrio en todo lo que es sustentabilidad, y es un placer poder trabajar en los jardines a partir de algo ya tan fuerte, ¿no? De que ya están trabajando en tantos temas, y que tienen esa reserva ribereña que la verdad que es un lujo, ¿no? Es un lujo, creo que tener esa reserva hoy sería el lugar de inspiración para todo lo que van a ser los jardines. Eh, Así que bueno, me imagino que la conocen y que no sé si toda la gente que está hoy es de Puertos, pero creo que ahí está la base de todo. ¿Cómo empezamos siempre cuando tenemos que diseñar un jardín con José? Lo primero que hacemos es conocer, investigar y mirar el lugar, ¿no? Tratar de ver dónde está ubicado ese jardín. Entender que somos parte, nuestro pañuelito de jardín es un parche dentro de un ecosistema enorme, entonces, y que tiene mucho potencial para ayudar también a nivel ecológico y para preservar el medio ambiente. Entonces, tenemos como algo ahí que es lindísimo aprovecharlo. Y teniendo la reserva cerca, y si vemos acá en el Google cómo estamos tan cerca del Luján, está el Río de la Plata, está todo lo que es el humedal cerca, cada uno de estos lotes es parte de ese ecosistema, ¿no? Comparte el suelo, comparte el clima, comparte las mismas aves que vuelan por arriba, los insectos. Entonces, les proponemos hoy en la charla pensarlo así, como que cada uno de sus jardines pueden ser un parche posible para ayudar y para enmendar todo lo que es el ecosistema. Conectar y armar redes, eso es re importante también, ¿no? Corredores verdes, bueno, ya contaron de Puertos todo lo que están haciendo, que es impresionante. Ahora lo que proponemos es centrarnos cada uno en su pañuelito, y salir de pensar que los jardines son, como muchos años tuvimos, esa sensación de que tienen mucho mantenimiento, mucho esfuerzo, mucho costo, para cambiar la cabeza y pensar por qué no relajamos un poco y trabajamos como a favor de lo que hay, en vez de querer cambiar todo, hacerlo con esfuerzo y estar siempre poniéndole encima cosas que no funcionan. Así que bueno, este sería un poco, en grandes rasgos, la charla de hoy, ¿no? Esto que decía José de cambiar paradigmas. Y bueno, como somos una escuela también, siempre animamos a la parte pedagógica, pero está bueno si tienen un papel, lápiz a mano, o en el celular en notas o en algo, ir escribiendo las cosas que más les llaman la atención, o frases o ideas, para que después les quede como un registro de lo que fuimos viendo. Así que creo que esto de primero mirar el macro y saber que somos parte de algo más grande, y que aunque sea tal vez chico nuestra superficie, podemos aportar un montón, es una linda idea y es algo muy real. Bueno, el primer paradigma que queríamos charlar era el paradigma de belleza, ¿no? Lo que es bello, lo que es lindo, es una construcción cultural. Si vemos la moda, por ejemplo, lo que era lindo hace 100 años, o considerado bello, tal vez no es ahora. Como es el ser humano, también fue cambiando los paradigmas de belleza, en la arquitectura, en los estilos de vida, y también cambió en el jardín, ¿no? Hay como un paradigma de belleza como más antiguo, donde se ejercía como mucho control
sobre el pasto, sobre las plantas, no sé si se imaginan, por ejemplo, Versalles, para irnos bien atrás, todo podado, todo controlado, el hombre controla la naturaleza, y la naturaleza era algo medio, no que te asustaba, pero que necesitaba ser controlado para poder ser visto como lindo. Pero ahora hay un nuevo estilo de belleza, los seres humanos ya tenemos tanto control, me parece, en todas las áreas, que empezamos a apreciar que la naturaleza tenga sus propias leyes, sus propias reglas, y que siga un camino como más relajado, también nos ayuda. Y tal vez ahora los jardines, que antes eran para ser vistos nada más, y no tocados, y se imaginan todos esos carteles de no pise el césped, no toque las flores, ¿no? Ahora la belleza en el mundo, en la parte de jardines, es como una experiencia inmersiva, donde el hombre, que tal vez está como separado de la naturaleza en grandes ciudades, ¿no? Los que vivimos en lugares verdes tenemos un plus muy grande, y generalmente estamos dispuestos a pagar en esfuerzo, en recursos, en todo por ese verde, es poder tener esta experiencia que es ver, tocar, comer, escuchar sonidos, oler. Los 5 sentidos se ponen en juego en nuestros jardines ahora, ¿no? En esta nueva belleza. Creo que está bueno esto tenerlo muy en claro y pensar antes de diseñar un jardín, qué voy a ver, que ya es lo que hacemos siempre, pero también qué voy a escuchar, ¿no? Que voy a oír estos ruiditos. Hay jardines, dicen que los jardines bellos son los que uno sale al jardín y tiene sonidos, ¿no? Escucha los pájaros, escucha las abejas, escucha el picaflor. Todos esos sonidos son los que te lo hacen vivo, de verdad. ¿Qué voy a ver? Voy a encontrar nidos, voy a encontrar... O sea, hay algo más de la foto, ¿no? No es la foto para revistas, sino es cuando me meto adentro, ¿qué siento? Y uno empieza a notar, ¿no? Reflejos, movimientos. Los jardines pueden producir comida, la huerta, tengo árboles frutales. No, creo que no hay nada más lindo que comerse un tomate bien maduro, bien rojo, sacado de mi propia huerta, orgánica, con gusto, con sabor. Es impresionante. Bueno, lo que decía Martina también, ¿no? Todos los visitantes, es como que nuestro jardín pasa a ser un ecosistema donde estamos nosotros y un montón de otras especies disfrutan de nuestro jardín y encuentran en él alimento y refugio. En esta nueva belleza, donde todas estas cosas son parte de lo lindo, tenemos por supuesto toda esa imagen primaveral llena de flores, que es más tradicional, pero también le empezamos a encontrar la belleza al otoño y al invierno, al pasto que se pone seco, porque sabemos que todas esas partes secas son semillitas que van a dar alimento a las aves, porque sabemos que las hojas secas están protegiendo a la planta para que no se hiele, y en todas esas hojas secas de las gramíneas está todo el material para los futuros nidos de los pájaros, donde también se refugian, por ejemplo, la mariposa monarca para pasar el invierno, donde dejan los huevitos todas las mariposas para la próxima primavera. Entonces uno lo ve con otros ojos. Siempre decimos, ¿no?, que para poder preservar hay que conocer, ¿no? Cuando uno conoce algo, lo empieza a querer. Así que empieza a tener otras cosas, ¿no? Tenía los 5 sentidos, tiene las 4 estaciones, tiene el día, tiene también la noche, que tiene otro sonido, no sé, lugar tropical, y se sorprende de esas noches, las tenemos también acá. Así que bueno, empezar a ver la belleza no solo, por lo menos desde la prolijidad, sino de un montón de otras cosas que nos puede dar, ¿no? Nuestro jardín nos puede dar a los 5 sentidos, no solo a la vista. Pues bueno, un segundo paradigma es este, ¿no? Como que lo ecológico es en contra del progreso. Si el progreso avanza, lo ecológico retrocede. Si lo ecológico se preserva, el progreso se frenó, ¿no? Y creo que esto es algo que podemos cuestionar perfectamente, seguramente por lo menos desde el jardín, porque la realidad es que
el hombre es parte de este mundo, el progreso es muy difícil de frenar, y tal vez lo mejor sería pensar en un progreso que sea positivo, un progreso que sume, un progreso que cuide el medio ambiente, un progreso que nos ayude a vivir en armonía, ¿no? Entre el hombre, lo que es la casa, la arquitectura y el entorno, ¿no? Así que un poco queríamos en este bloquecito, el segundo paradigma, charlar en qué es ser sustentable, por qué es bueno ser sustentable. El hombre está metido en la casa común, ¿no? Como que el planeta, antes el hombre estaba en su casa, en su barrio, en su ciudad, en su país, en su continente. Bueno, ahora tenemos como una visión súper globalizada y sabemos que somos parte del planeta, que nos alberga a todos, y lo que pasa en Alaska termina afectándonos también acá, ¿no? Y un poco charlar si el progreso, el diseño y la sustentabilidad son posibles, ¿no? Así que sustentable, nosotros siempre decimos que tal vez lo mejor es irnos directamente a qué significa, qué es lo que podemos sostener como personas, ¿no? Puertos como emprendimiento ya sabe lo que puede sostener y está trabajando a favor de eso, y cada uno en su casa también puede pensar qué puede sostener. Y una cosa para tener en cuenta es que toda modificación que hagamos implica gasto en energía o recursos para poder mantener eso que modificamos. Así que si queremos cambiar el suelo porque, no sé, nos tocó un suelo muy arcilloso y nos gustaría que sea más arenoso, le agregamos arena. Pero esa modificación que implicó un gasto, es un gasto que tenemos que hacer todo el tiempo y seguir agregándole porque naturalmente no se da. O si nos gustaría, no sé, que no llueva tanto, o que no caiga tanta agua, o que si cae agua que se vaya rápido. Todo aquello que tratamos de modificar implica un gasto, ¿no? En cambio, si nos adaptamos a lo que sucede y trabajamos a favor de lo que pasa, vamos a tener menos costos en mantenimiento y en construcción, ¿no? Así que un poco al diseñar hay que saber primero qué es lo que tengo, ¿no? Qué niveles tengo, cómo es mi suelo, hacia dónde va el agua, cuánta lluvia cae, cuáles son las temperaturas, en mi casa, por dónde entra el sol, dónde me va a dar calor, lo necesito en invierno, en verano mucho, tal vez pongo un árbol, entonces un árbol caduco que me proteja en verano, me dé sombra y baje la temperatura de mi casa, pero que en invierno me deje pasar el sol y me ayude a calentarla. Tengo vientos, ¿qué hago con ellos? Es como empezar a pensar primero en qué tengo, como si me dieran una caja de herramientas con todas las piezas de un rompecabezas, y empezar a usar esas piezas en vez de cambiarlas, ¿no? Bueno, un tercer paradigma, ¿no? Es que verde es césped. Eso nos pasa mucho como paisajistas. Siempre nos dicen, nos gusta mucho el verde, y generalmente el verde significa pasto, ¿no? Mucho pasto. Así que bueno, primero para poder charlar sobre este paradigma es un poco decir qué es un jardín, ¿no? ¿El jardín es pasto? Si tengo pasto, tengo jardín. ¿Cuáles son los elementos de un jardín? Así que bueno, dentro de este jardín vamos a ver que hay distintos elementos. Algunos de esos elementos son plantas y hay un montón de otros elementos que no son plantas. Y dentro de esa paleta de plantas, algunas son nativas y otras no. Y esto de las plantas nativas suena mucho. ¿Y por qué son beneficiosas las plantas nativas? Es porque están totalmente adaptadas al entorno, ¿no? Una planta no es nativa de un país, sino que es nativa de una zona. Entonces, una planta que es nativa de Salta puede no adaptarse a Buenos Aires, y sigue siendo, Salta y Buenos Aires son argentinas, ¿no? Pero lo que buscamos es qué planta se adapta perfectamente a nuestro clima, y que está acá hace millones de años adaptándose. Así que tiene un montón de estrategias que le permiten sobrevivir con cero de nuestra ayuda. En cambio, si empiezo a traer una planta que estaba adaptada a otro suelo o a otro clima, le voy a tener que dar ayudas. Le voy a tener que dar riego, le voy a tener que cambiar el suelo, le voy a tener que poner fertilizante, le voy a tener que proteger de insectos, le voy a tener que fumigar, y todo eso es costo.
y costo no solo en plata, no solo en tiempo y en dedicación, sino también costo en términos de que estamos contaminando, ¿no? Así que por eso suena tanto a las plantas nativas, ¿no? Y el estilo naturalista es este nuevo paradigma de belleza. Un jardín que puede tener, como en la imagen, cosas que son podadas, controladas, como esas esferas de Buxus, que nos remiten a algo como más elegante, más trabajado, de otra época, con esa pared atrás de piedra, pero tiene en primer plano una plantación muy espontánea, muy silvestre, muy floja, y una pérgola que es una estructura en acero corte muy moderna. Entonces, en esta nueva belleza, en este jardín sustentable, empezamos a encontrar que hay una mezcla de cosas. Mucho diseño, mucho pensamiento, y una paleta bastante grande de plantas, pero puestas de una manera como más floja. Creo que está Así bueno que bueno, también, José, que necesitamos para todo, ¿no? Que no es, porque muchas veces el naturalista uno lo confunde, está tan acostumbrado a ver estos jardines de Europa, de praderas, que parecería que el jardín naturalista va por el lado de las praderas. Y la pradera es un elemento más. Nosotros tenemos justo mucha pradera acá en La Pampa, pero también tenemos árboles y arbustos, y necesitamos generar todo el ecosistema entero. Los árboles, por lo que hablaba José, la sombra, para que los nidifiquen las aves, para que tengan perchas, se llama, que es cuando tenés aves, normalmente, si lo ven, se paran siempre en un árbol, en una ramita finita para mirar qué van a cazar o dónde van a comer. Los arbustos bien entretejidos es donde anidan. Entonces, es completo, ¿no? Yo para no irnos con que esta visión tan europea hoy, que los jardines naturalistas son los de Adolf y solo pradera, sino que es un poco lo que venimos haciendo, pero ir un poco más allá. sí, buenísima la aclaración, Martín, tal cual. Y los tiempos, José, porque venís, ya me toca a mí casi. Ay, bueno, me apuro. Bueno, entonces un jardín, ¿qué es? Es un lugar para charlar, tendría que haber un espacio de charla, para jugar al fútbol, para tirarnos a leer cómodos afuera, para jugar, para que los chicos jueguen. Los chicos la verdad que necesitan también espacios de imaginación, de juego espontáneo, libre, cambios de nivel, distintas texturas, donde ellos puedan descubrir, ¿no? Puedan descubrir las distintas formas de vida que puede haber en un jardín, desde el renacuajo en el estanque hasta el pájaro de lluvia arriba de una piedra, ¿no? La percha que decía Martín. Los estanques que son espejos de agua, que las plantas se acerquen a la casa, que desde mi jardín también es paisaje desde la ventana, lo veo enseguida y lo tengo cerca y lo veo palpitar. El jardín produce frutas, verduras, también produce flores, nos sirve para decorar y alegrar nuestras casas, nos conectan con las estaciones, con el otoño, con la primavera, nos marcan que va cambiando, que siempre una fuente de emoción, ¿no? Cuando uno pasó un invierno y el jardín se siente que se peló, es también muy lindo, porque la primera flor uno la agradece mucho, ¿no? Los jardines son reflejos, también es arte, poner arte dentro de nuestro jardín. Y bueno, el cuarto paradigma, que es el paisajista, es jardinero, ¿no? Como que llamo al paisajista para que me ponga plantas. Entonces, bueno, charlar un poco de esto, el paisajista, ¿qué hace? Creo que piensa, o debería pensar mucho, debería investigar mucho, y trabaja en ese punto donde se cruza lo que el hombre necesita, lo que la naturaleza da, lo que la arquitectura propone. Justo ahí en el medio de esos tres está el paisajista, y obviamente el paisajista también, el quinto, el jardín es, y si cedo en algo, pierdo, ¿no? Como que a veces la gente pongo el cerco en el mismo borde de si no sé, en la mitad de un poco a la propuesta de Con muy baja señal. Me voy a apagar el video. A mí también se me cortó, ¿eh? Ah, perfecto. Sí, a mí también.
¿Querés que hable yo, Marti, o hablas vos? Dale, ahí se ve mi pantalla ya. Ah, no, porque nunca se va a ver porque yo estoy compartiendo. Espera que salga. No, no, déjala vos mejor, José, déjala. Ah, por eso sé que yo te las mostraba. Ahí está. Vos solo decime y yo te la paso. No apareció todavía, si querés empezar a hablar, porque yo no la veo por ahora. Ah, tal vez. Bueno, Ahí está. Sí, ahí está. Sí, la veo grande, ¿puede ser? 5, dice, paradigma, el jardín es mío y si cedo, pierdo. Se ve... No la estoy viendo, sorry. La veo como agrandada. Ahí está, ahora sí. Ah, Ahora. perfecto. Bueno, eso también, ¿no? Siguiendo un poco lo que venía hablando José, esto de los jardines ecosistémicos que están tan, ahora por suerte, en boga, ¿no? La palabra, anótenla, ecosistémico, además de sustentarse un poco, ¿es solo mío este jardín o lo comparto, ¿no? Lo comparto, como hablamos recién, con toda la fauna. Hoy es lindísimo, la verdad, que la sensación de saber que uno tiene un jardín y lo visitan pájaros, bueno, obviamente picaflores entre los pájaros, mariposas de distinto tipo, mariposa con todo su ciclo, que uno dice, bueno, puedo empezar a ver que pongo algunas plantas y está también el famoso gusano, la gata peluda que va a ser la mariposa, ¿no? Pero de ahí se va a alimentar, no le va a pasar nada a la planta y vamos a tener un montón de mariposas. Todo lo que son insectos benéficos, o sea, empezamos a trabajar con los insectos a favor nuestro. A medida que tenemos un ecosistema sano dentro del jardín, nunca más un herbicida, nunca más un pesticida, comemos orgánico, mucho menos laburo, como dice José, mucho menos trabajo, estamos dejando que la naturaleza funcione y editando nada más, ¿no? Editando, agregando algunas cosas que nos gustan más, sacando lo que nos gusta menos, obviamente diseñando, pero, y está totalmente pensado, no es algo, no es lo mismo el jardín de uno que la reserva, es algo pensado por el hombre y para ser usado. ¿Querés pasar? Ahí está el venteveo. No, yo veo trae vida silvestre, flora, fauna, insectos. Estoy viéndolo tarde, José, sorry. Hay como un delay. Tienes que esperar un poquito. Te pasé, yo estoy viendo el venteveo. Atraer aves, refugio y alimento. Muy mala señal. Me voy a dar señal con ahí está. Bueno, sí, esto es en el jardín de casa, que la verdad que es lindísimo. Uno empieza a poner las salvias contra el ventanal y ve 8.000 picaflores todo el día comiendo. En el techo de casa empezaron a anidar en los palitos de la Zampelopsis. Ya tengo como 6 nidos de picaflores. Es como que se convierte como el compostaje, ¿no? Que uno empieza a hacer compost y ya se empieza a poner como feliz de que cada cosa la lava, la pone y la divide y tiene compost, y sabe que hace reciclado y compost. En esto de atraer flora y fauna, plantar flora nativa para atraer fauna también nativa, es increíble porque sucede automáticamente y es una alegría cuando uno se encuentra con el nido en su casa, ve los pichones, todo funciona solo, es como esa sensación de estar viviendo realmente inmersos en la naturaleza y no esta sensación de jardín tan controlado. Obviamente tenemos que hacer que sea, como decía José al principio, bello, ¿no? El sexto paradigma, que es fundamental también, y me parece que cuando nosotros lo entendimos te rompe un poquito la cabeza, te hace pensar totalmente distinto, y está bueno que se sienten a pensarlo. ¿Qué es lo que está pasando con el agua hoy, no? Y con el agua tenemos unos temas enormes de inundaciones, del agua que todos, normalmente la mayoría de las casas, los techos, todo, tiran el agua hacia afuera, y de afuera hacia afuera del lote, y de afuera del lote hacia afuera del barrio, y del barrio al río, y del río al mar. Y toda esa agua que va cayendo, hoy la idea es que cada uno su agua dentro de su lote, ¿no? La infiltre dentro de su lote. ¿Qué es lo que genera esto, no? Es realmente que el agua primero
se limpia sola, porque el agua que cayó, si se infiltra en el lote propio, no va a acarrear ni calor, ni suciedad, ni nada por las calles hasta llegar al río sucia. Después que, la verdad que el suelo toda la vida hizo eso, de infiltrarse. Después no vamos a generar inundaciones, así que bueno, todo este tema que hoy está tan de moda, toda Europa está hablando de los jardines de lluvia, es dejar en algún sector del jardín un bajo, un lugar donde uno plante plantas que estén favorecidas, todo lo que uno ve que crece en los márgenes de agua, que le favorece el agua, y la verdad que es otro jardín divino dentro del espacio propio, donde uno puede tener otras plantas que tampoco tiene que regar. Entonces ahí es donde uno puede aprovechar para poner el Senecio bonariensis, y bueno, miles de plantas nativas lindísimas que crecen en los bordes del agua, y que soportan, están totalmente acostumbradas a tener mucha agua cuando llueve mucho, y nada cuando vienen épocas de sequía. Entonces todo esto es ir generando dentro del jardín distintos ecosistemas jugando con lo que el medio nos presenta, ¿no? También todo el tema de las praderas, ¿no? El pasto corto como el enemigo, lo vamos a ver ahora, es como en lo que es sustentabilidad, más que el enemigo capaz le podemos decir es un lujo. Yo tengo pasto corto, todos tenemos pasto corto, pues estamos muy acostumbrados, es el lugar donde uno juega, es el espacio vacío, es un espacio lindísimo, pero no suma nada. En sustentabilidad el pasto corto no tiene ninguna función, así que debería ser un lujo, es el lugar que tiene más mantenimiento, ahora lo vamos a ver, y tiene más gastos de energía. Entonces cuando lo diseñamos siempre decimos, bueno, realmente, ¿qué pasto corto necesitamos para que toda esta charla viene un ruidito? Martina, no se te escucha. De todo lo que es pastizales, la importancia de pastizales, praderas. ¿Por qué estamos hablando tanto y todo el mundo está hablando de lo que son praderas silvestres o praderas diseñadas, ¿no? Puede ser con un montón de flor, puede ser solo gramíneas, puede haber miles de opciones de estas praderas, pero ¿qué es lo que generan estas praderas a comparación de un pasto? Un metro de pasto comparado con un metro de pastizal, ¿no? Entonces, acá te muestra cuando uno tiene una tierra pelada a la derecha, llueve, y el agua cómo sale, ¿no? Sale toda sucia, y cuando uno ya tira, y después a la izquierda, cuando uno ya tiene algo de plantación, cómo el agua se devuelve limpia, el mismo suelo hace de filtro natural, y devuelve el agua limpia, o sea, absorbería ese agua totalmente limpia, o si la saca a una alcantarilla, donde sea, también la devuelve limpia. Así que es súper importante el tema de tener buenas raíces largas, plantas. A ver, José, ¿estás por las botellas o ya pasaste? Pasé, pero sigue con lo mismo, porque es el césped sin suyos y las Sí, raíces largas. acá está justo lo que estábamos hablando, y esta frase me parece que es importantísimo, ¿no? Dice que fue el lavado de cabeza más grande que nos hicieron en la vida, el césped americano, el lawn famoso, ¿no? Como que fuera, o el inglés. Como que nos obligaron a todos voluntariamente a firmar que íbamos a estar pagando millones de horas, porque capaz cortar un pasto es una persona una vez por semana, que tarda una hora, cortando algo que es un monocultivo, que encima necesita muchas veces herbicidas, porque queremos tener un pasto impecable, impoluto, como que no existe. La cultura es que el pasto perfecto es el que no tiene ni siquiera un trébol, ni un oxalis, ni un diente de león, que la verdad que son lindísimos, o sea, es un lavado de cabeza, porque si uno se pone a pensar al revés, diría, la verdad que lindo que del pasto me salgan florcitas de un trébol blanco, después me salen florcitas del oxalis rosa, o que pincha, pero todo el resto, ese patchwork que se arma en el césped, le da mucha gracia, ¿no? Le da como mucha belleza también. Y bueno, es increíble, no para de sorprenderme las ganas que tenemos como de matar todos los insectos y matar todas las flores que crecen en el césped.
Y acá hay un dibujito a la izquierda que muestra la importancia de las distintas raíces, ¿no? Hoy en día estamos hablando todo de lo que es el suelo, ya lo vamos a ver como un tema, pero esto que hablamos de cuidado con la cantidad de césped es también por la necesidad que tenemos de tener raíces, para que el suelo infiltre, para que sea sano, para que haya microorganismos, para que... Hoy se está estudiando muchísimo el tema de las raíces, y bueno, es otro tema aparte, no lo vamos a ver hoy, pero sepan que cuanto más plantas tengamos que logren infiltrar y que tengan buenos conductos, que armen conductos en el suelo, es fundamental. Si ven a la izquierda del dibujo, la planta que está más cerca de la izquierda es pasto y tiene una raíz muy finita, porque nosotros lo vivimos cortando, entonces tiene una raíz muy corta, y las plantas mezcladas tienen esas raíces todas distintas, que es lo que dice Martina, ¿no? Cómo mejoran el suelo con todas esas raíces de distintas formas y profundidad. Así que no Bueno, decimos para no al pasto. Izquierdo, las casitas, pasto perfecto, impecable, y lado derecho, plantación. Entonces la diferencia de las dos, ¿no? ¿Qué pasa del lado derecho? Del lado derecho hay todo lo que veníamos hablando, cambio de estaciones, otoño, invierno, belleza, fauna seguramente asociada, hay sonidos, hay pajaritos haciendo nidos, hay color, podés hacer ramos, tenés un montón de posibilidades dentro de estos mismos, serán 10 metros cuadrados de planta versus pasto, ¿no? Y mantenimiento ni hablar. En el de la derecha el mantenimiento es casi nulo, en el de la izquierda es semanal, con un montón de esfuerzo en agua, fertilizantes, fungicidas, insecticidas y cortes. Este es muy divertido, si lo quieren seguir en Instagram, se llama Monarch Garden, después si no les hacemos llegar, pero es un profesor de biología que vive en este barrio, y armó su jardín con todos los principios ecológicos, así que va subiendo siempre cómo cambia con las estaciones. Él es el nombre, José, ahí abajo, si no en el chat. Y ahora después en el chat lo pongo. Ay, perdón. Bueno, otro tema es el tema del, ya sé que estuvieron con charlas de clima y arquitectura, decimos siempre que desde los jardines y desde un buen diseño y una buena charla con el arquitecto, el paisajista debería tener una charla súper completa con el arquitecto y hablar mucho del tema, obviamente, del clima y de la luz, ¿no? Trabajar a favor. Si un arquitecto pensó una casa mirando al este para que le entre a los cuartos el sol de la mañana, como paisajistas no podemos venir, poner un árbol y taparles el sol de la mañana porque arruinamos la idea del arquitecto. También saber que con un árbol podemos bajar muchísimo, o sea, capaz al oeste, un árbol en verano, suma para bajar casi 10 grados o más la temperatura de la casa, haciendo que después tenga muchísimo menos aire acondicionado. En invierno al revés, tendría que ser un árbol caduco para que deje pasar el sol en invierno. Entonces un árbol modera temperaturas un montón, da sombra, frío, y en invierno obviamente deja pasar el sol si es caduco. Y además protege los vientos. Entonces conocer como el tema de favorecer en la plantación, ser muy cuidadoso, lo que decíamos antes, investigar bien el lugar que necesitamos, como es nuestra casa, y según eso ver dónde plantamos el árbol y qué árbol. Nunca plantamos un árbol porque nos encanta solo ese árbol, sino por la función que necesitamos, ¿no? Acá vemos también, bueno, un lugar de sombra al oeste, o sea, un patio en el oeste de la casa, que era un lugar súper caliente, armamos un patio de sombra, entonces ya todo ese patio protege a la casa de un lugar que era, en verano tenías que estar casi con anteojos dentro de la casa, o con 40 grados, ¿no? Con aire acondicionado prendido todo el día. Y ya con sombra no lo necesitas más, y en invierno se pela el árbol y entra el sol que necesitamos. Pasamos rápido, José, porque estamos en 44 ya. Bueno, el agua de lluvia ya hablamos un montón, ¿no? El tema de los humedales. Los humedales dicen que son los riñones del planeta, así que ustedes están dentro de un humedal, así que todo esto que hablábamos un poco de que los lugares bajos como si fuesen malos, que hay que rellenarlos, ustedes todo el jardín, habrá que ver cómo infiltrar el agua, me parece importante, ¿no?
Esta es en la Universidad de Sheffield, que están estudiando y haciendo todo esto de los jardines de lluvia en todas las calles, y también esto puede servir para todos los jardines. Acuérdense de lo que es jardines de lluvia y googleenlo, que la verdad que vale la pena. Sigo en jardines de lluvia. Ahí voy. Bueno, son todos jardines de lluvia, que el agua como que se retiene ahí, y la va alargando de a poquito, la va infiltrando de a poquito, como se van construyendo, en jardines privados, en espacios públicos, en todas las ciudades hoy del mundo más moderno lo están haciendo. Está prohibido tirar una gota de agua que entró a tu jardín a la calle, o sea, vos toda el agua que te entró dentro de tu lote, la tenés que obligatoriamente infiltrar. Bueno, ¿y qué plantas usar, no? Ahora llegamos al tema más plantas, césped, árboles. ¿Por qué usar nativas? O sea, ¿qué plantas usar? Es a gusto de cada uno. Me parece que hay un montón de listas de plantas, y cada uno la va a hacer en función a muchos temas. Tratamos de empezar a incorporar las nativas, le pedimos a todos, o cuando empezamos con un jardín, de decirle, bueno, la verdad que hay tantas que son lindísimas, que por qué no las empezamos a incorporar, con cuáles se sienten más atraídos. La verdad que es increíble cuando pones la nativa, todo lo que hablamos recién, como enseguida funciona. Y obviamente hay un montón de plantas que son adaptadas, que no son nativas, pero que también están muy adaptadas a los lugares y que funcionan también. Y la mezcla de todo queda lindísima. Lo que tratamos de no hacer, o sea, algo de plantas que le decimos que está bueno que no, nada que sea invasor. Más ustedes que tienen tanto agua, traten de no plantar plantas que pueden ser un peligro después, que van a invadir todo. Dentro de esos juegos, siempre cuanto más funciones ecosistémicas consigan de cada planta, es lindo pensarlo al revés. Quiero atraer mariposas, bueno, tal mariposa, ¿qué tengo que plantar? Quiero atraer pájaros, me gusta que vengan los colibríes, ¿qué tengo que plantar? Quiero, y dejarlo, ¿no? Vamos a hablar mucho de esto, de que se arme ese ecosistema. Esto es un jardín donde realmente se poda una vez al año, y el resto del año se edita algún yuyo o algo, pero no mucho más. No entras a ese cantero, el cantero no se carpe, no se toca, no se hace nada, va cambiando con las estaciones, se juega son como layers de plantación, como capas que las plantas suben y bajan, como que de repente las que están en primavera, como estas margaritas acá a la izquierda, después desaparecen, se vuelven a meter en la tierra, como que se secan y aparecen las salvias, y después se van las salvias y aparecen las dalias, como que son diseños como multicapa, como pasa en la naturaleza. Si uno va en cualquier, hoy cerca vía de tren, en la reserva, en una banquina, van a ver que hay muchas capas distintas de plantación que se van sucediendo, una sucesión ecológica y cambiando, y todo esto funciona solo, ¿no? Es como una gran orquesta, que entran y salen los instrumentos, van sonando en distintas épocas según las estaciones, y me parece que eso es lo lindo, como pensar, diseñar, para que después actúe, dejarlo actuar, y no tener que estar controlando siempre. Y también esa cosa de que había como un criterio para plantar, de ordenar la planta más alta atrás, después la media, la más baja, como una escalera, y tal vez lo más moderno ahora es como decías vos, Martín, una plantación más en capas, eh, donde hay plantas altas en primer plano, hay plantas altas atrás, y está todo más mezclado, más como sucede en la naturaleza, y a veces es como que las plantas se mezclan entre ellas y se hace como si fuera una red, tanto de las raíces abajo como de las ramitas arriba, y eso produce un efecto muy lindo de color y también muy beneficioso para aves y para insectos. Ahí vieron la monarca, ¿no? Acá La está, oruga. la oruga de la mariposa monarca, esta. Uno pone la asclepia, que es esa planta, que tiene la florcita colorada, que es una nativa, hay una blanca nativa y esta, y es automático, es increíble, pero compras una asclepia, la pones en el jardín, y viene la oruga de la monarca, porque la mariposa monarca solo pone los huevitos en las asclepias. Entonces, aparecen las orugas, no hacen nada las orugas, o sea, si es más peluda, no la toquen, pero nunca les va a hacer nada.
y uno empieza a ver todo el ciclo, después aparece la pupa, que se crece, se sube a las paredes, y obviamente le dimos lugar para procrear, para crear más mariposas, ¿no? Otra cosa que siempre decimos, ojo, que cuando uno entra en este tema de jardines más sustentables, ecosistémicos, chau herbicidas, o sea, no podemos, insecticidas, porque no podemos invitar a las mariposas, a los colibríes, a todos a nuestro jardín, al gran banquete, y después meterle un insecticida y rematarlos a todos juntos. Entonces, es súper importante dejarlo que interactúe, porque el ecosistema solo funciona y empiezan a interactuar los insectos benéficos. Las hormigas rojas, por ejemplo, se comen a las hormigas negras. Es como que entre todos se hacen que ninguno se pueda hacer muy fuerte y convertirse en una plaga. Entonces es importante generar este ecosistema entero y lograr que todo funcione, ¿no? Las abejas lo mismo, ¿no? Todo lo que es abejas, está la abeja común, pero están las abejas nativas. Perderles el miedo. Las arañas, ponerle que capaz le tenemos pánico. El otro día contaba un especialista en aves, de aves argentinas, que el picaflor necesita la tela de araña para hacer sus nidos. Bueno, no les digo que si tiene una araña enorme que les da miedo adentro de la casa, obvio, plumero. Pero si está en mitad del jardín, en mitad de una rama y todo, no les va a hacer nada. Le va a servir al picaflor para hacer el nido, necesita eso. Y bueno, y es parte de empezar a convivir, ¿no? De sacarse el miedo, capaz de los famosos bichos, que la mitad de los bichos son benéficos, no son malos, y ayudan un montón. Y acá hay un poco de incorporación de plantas nativas que son increíbles, que en Europa y Estados Unidos se las llevan, las reproducen. John Brooks, nuestro profe, miraba el ceibo como si fuera la planta más linda del mundo. Este es un Baccharis a la izquierda que tiene un perfume a miel también divino. Entonces empezar a incorporar todo lo que vayan a la reserva, camínenla, estudien sus plantas, conozcan los pájaros, aprovechen a ver qué tienen ahí a mano para poder usarlo en sus jardines. Sería la forma más fácil de tener unos jardines lindísimos y vivos, ¿no? Belleza y hogar, las dos cosas. Y el último tema que bueno, lo vamos a hablar rápido, pero da para 8 charlas, es el suelo, ¿no? El suelo, algo que me parece cambiando un paradigma, es que no hay suelos malos. Ustedes siempre, me imagino que ahí es como que el suelo es malo, que hay que cambiarlo todo. No hay suelos malos, hay malas decisiones a la hora de plantar. Uno, en cualquier suelo, la verdad que hay unas plantaciones increíbles en pleno desierto en California, y en pura arena, y en mega zarcillas también hay unas plantas adaptadas a eso que funcionan increíble. Si queremos tener el suelo, que es, no sé, compost puro con tierra negra, bueno, son otras plantas, pero tenemos unas plantas bárbaras adaptadas a cada suelo. Así que creo que es importante saber eso. No hay suelos malos. Y otro tema de suelos que es importantísimo, hoy no se carpe, o sea, sacar el paradigma, no se remueve la tierra, es como en la siembra directa, que ya cambió hace muchos años, y ya todos sabemos que cuando queremos sembrar, mucho mejor dejar todos los barbechos anteriores y sembrar arriba. En lo que es jardines, es súper importante que el suelo esté cubierto, esté siempre cubierto y no se carpe jamás. O sea, no se mueve. Cada vez que rompemos el suelo, rompemos toda la microbiología del suelo, rompemos toda la textura del suelo, toda la parte física que estuvimos hablando, que las raíces arman esos canales que dan oxígeno y que hacen intercambios. Entonces, es fundamental el suelo no tocarlo, plantar, dejarlo para siempre y simplemente agregarle, tenerlo siempre cubierto. Que una profesora de agronomía que viene a dar clases a la escuela lo decía tipo versito, pero que es lindísimo, y dice, el suelo cubierto con material vivo, con material muerto, como quieran. Material vivo sería con cubresuelos, con más plantas, con gramíneas, como hacer esta serie de capas que decíamos recién con José. Material muerto pueden ser chips de madera, hojas secas del jardín, piedritas, cualquier material que cubra el suelo. O sea, empiezan a proteger su suelo y se van a olvidar de estar todas las semanas
removiendo, que el jardinero saca el yuyo, y lo único que hace es despertar todas las semillas de plantas pioneras, que son los yuyos, que vuelven a salir. Entonces vuelves a carpir, cada vez se empobrece más el suelo, cada vez necesitamos meterle más fertilizantes orgánicos o no orgánicos. Es como que tenemos la cabeza chipeada de hace 100 años en lo que era trabajo de jardines, y hoy cambió. En el mundo la cabeza es otra. Estamos a tiempo de cambiarla, tenemos que hacerlo. Va a ser una cuestión de mucho menos costo, de mucho más belleza, de disfrutarlo más y de sentir que nos conectamos mucho más con la naturaleza. Bueno, si quieren hacemos preguntas, tenemos para mucho más, pero creo que el tiempo ya nos pasamos, ¿no, Charlie, todos? Vayamos con las preguntas. Sí, vayamos con las preguntas. Acá Giselle nos pide alguna recomendación sobre techos verdes. Sí, hicimos pocos techos verdes, está buenísimo, creemos que es un buen tema, está bueno pensarlo desde el principio con el arquitecto, me parece. Se va a pensar para no tener problemas más que nada técnicos, cosa que tiene que estar muy bien construido. La verdad que me parece que arquitectónicamente quedan lindísimos, baja la temperatura o sea, genera eso, que uno cuando construyó la casa sacó todo lo que hablamos, superficie de infiltración al terreno, ¿no? Y generó algo, una estructura que obviamente recalienta más, refleja todo lo que es la capa de ozono, todos los temas que tiene, y para dentro de la casa también necesitamos más aire acondicionado, más calefacción, todo, porque no tenemos una membrana como si fuese un techo verde que nos va a mitigar la temperatura también. Así que yo creo que si está bien construido para no tener problemas después de goteras o lo que sea, está buenísimo. La verdad que está buenísimo. Y además quedan lindísimos, ¿no? Es de vuelta, usar la planta adecuada. Si tenemos un techo verde de 3 centímetros, no es lo mismo que si tenemos uno de 15 o de 20. Siempre tiene que usar, para que sea fácil su mantenimiento, pensar, bueno, ¿qué crece en 3 centímetros de suelo? Y hay plantas que crecen en 3 centímetros de suelo. Ustedes miren, van a la costa del mar, sobre las rocas hay unas plantas divinas, llenas de flores, que crecen en 2-3 centímetros de suelo. Entonces, ese tipo de plantas están adaptadas a crecer en 3 centímetros de suelo. Si ponemos una planta de mitad de la pampa húmeda que necesita 30 de tierra, y probablemente va a sufrir en 3 centímetros. Entonces tenemos que estar siempre mirando la naturaleza, dónde crece esa planta, y la usamos en la misma forma, ¿no? Sí, y es más, bueno, lo que veníamos diciendo, de trabajar siempre a favor y no en contra. Si uno quiere techo verde porque vio una imagen que le gusta, pero el techo verde que tienen no se adapta a esa imagen, vamos a empezar a gastar en riego, en tierra, en fertilizantes de vuelta, y entramos en el nuevo ciclo, sino que es al revés, decir qué tengo y qué se da bien con lo que tengo. Es como que necesita todo este nuevo tema de jardinería sustentable, necesita más conocimiento para menos esfuerzo. Capaz un jardinero también un poco más, uno se tiene que involucrar, y es lindísimo porque es un mundo que la verdad que creo que todos los que están mudando afuera y quieren vivir en el verde, cuando se mete un poquito en el jardín es increíble la diferencia que hace, que si uno no se compromete, y entonces necesita un poco más de aprender, un poquito más, pero después es tocar mucho menos y trabajar muchísimo menos, ¿no? Así que es como también sabiendo que cada vez es más difícil conseguir gente que sepa que sepa de cómo cuidar un jardín, que tener todo el tiempo a alguien en el jardín cortando, podando, fumigando, carpiendo semanalmente. O sea, yo ahora ponerle uno de los chicos que viene a casa a cortar el pasto, llega ayer a cortar el pasto, le digo, pero miremoslo, o sea, hace falta cortarlo, no tiene que ser algo sistemático, tenemos que salir de la receta. O sea, no llovió, el pasto realmente, ¿hace falta regarlo esta semana? ¿Hace falta cortarlo? Y no. O sea, está bueno que en invierno el río esté apagado, o sea, yo no necesito seguir metiendo agua, gastando recursos para hacer que crezca algo que en invierno está dormido, y cortarlo. O sea, yo apago el riego todo el invierno. Si hace falta una sequía muy fuerte, la tierra fuerte, bueno, capaz ahí le doy una regada.
pero no tengo el riego prendido desde marzo hasta noviembre. Y después de esto, si hace falta un día, lo pongo, pero lo miro, como que miro el suelo, digo, bueno, sí, la verdad que está muy seco. Ese es el perro que se sacude en mi casa. Pero atrás. Pero bueno, Típico. justo en el peor momento. Así que bueno, el riego, yo les diría, está bueno tenerlo automático para cuando uno se va en el verano, para cuando uno no puede estar viéndolo o sabe que hay momentos de calor. Pero realmente si no, riego apagado. Y lo prendo solo cuando necesito el riego, es como algo que le doy si necesita. Y el corte de pasto lo mismo, no tiene que ser lo mismo verano que invierno. Capaz en verano lo puedo cortar cada una semana, 10 días. Pero en invierno es un recurso enorme. El jardinero viene, pasa, corta el pasto, nafta, tiempo, ruido. O sea, son un montón de elementos que capaz es mucho más lindo decir, bueno, vamos a plantar un cantero nuevo, vamos a ver qué pasó acá, a aprender, a mover plantas del lugar. Ese mismo recurso usarlo para otra cosa, ¿no? O tener menos mantenimiento también. Me parece como esta de la frase que quedamos con Charlie, un poco de cambiar los paradigmas, ¿no? Uno pararse de otro lado y no seguir repitiendo recetas, ponerse a pensar. Bien, después de esa pregunta, acá nos consultan qué tipo de enredadera trepadora se podría poner en macetas para incorporar en patios sin posibilidad de tener un jardín. O sea, que no tengan, digamos, que no sean muy invasivas o que se puedan controlar. Sí, en general las enredaderas, en general todas las plantas tienen bastante relación la parte aérea con la parte de raíces, ¿no? Es bastante parecido. Así que lo que se pone en macetas, en general, ya está bastante controlado el crecimiento por el tamaño de la maceta en sí, ¿no? Las enredaderas, en general, necesitan suelo profundo y largar bastante raíz para trepar muy alto. Así que las enredaderas en maceta, más que cubrir, a veces vienen bien porque llegan a alcanzar 1 metro, 2 metros de alto, y tienen flores y se pueden enredar en un caño o en una pérgola o en algo, pueden estar jazmines. La ampelopsis anda bárbaro en enredadera y trepa altísimo, si uno quiere. En maceta, bueno. Bien, la pasiflora también. Sí, se pueden usar macetas. Siempre con la maceta tengan cuidado con el peso, ¿no? Con el peso de la maceta en el espacio, pero acá preguntan también el nombre del biólogo, José, si lo querés escribir en el chat, que Lo mencionaste. escribieron. Ah, buenísimo. Después, ¿qué opinan del cerco vivo de Olias texanas, Eugenias, Fotinias? Bueno, de vuelta lo mismo. Nada está bien ni mal. Yo creo que acá hay que sacar los conceptos de que algo está bien o que algo está mal. Hay tema belleza, tema dar, como decíamos recién. Cuanto más biodiversidad tengamos, mejor. Entonces, capaz en vez de hacer de un cerco todo solo de olias, podemos empezar a combinar arbustos que sean neutros, verdes, si queremos hacer un fondo, que capaz tengan distintas floraciones, por ejemplo, para dar comida, alimento a abejas, a aves, o que tengan frutitos para las aves en invierno. Entonces, si lo pensamos así, es donde empezamos a ver qué tipo de cerco queremos. Tratemos de que no sea ninguna, poner el ligustro en el delta, es complicado porque es súper invasor, o los lirios amarillos, hay plantas que hay que tratar de no usar para que después no invadan todo, ¿no? Pero, y después hay muchísimas plantas nativas para cerco que la verdad que serían lindísimas empezar a verlas en la reserva, que les guste, y empezar a incorporar en los cercos también plantas nativas. Me parece bueno. Sí, se puede bien, tal vez tener tu cerco, pero cada tanto calarle alguna planta que tenga algún aporte ecosistémico también. Después dice que hacen cuando los vecinos fumigan, y bueno, yo creo que esto, educar un montón, pero que era parte de la charla, que nos parece bárbaro de parte de Puertos, que haga algo a nivel comunidad, esto que está haciendo de dar charlas para toda la comunidad, porque creo que todo esto es aprender, o sea, nadie fumiga de mala intención, sino que simplemente porque no sabes,
no sabes las consecuencias, y estamos acostumbrados a hacerlo, entonces es difícil cambiar todos estos paradigmas, da miedo el tema del dengue, da miedo los mosquitos, hay que ser súper cuidadosos, me imagino que eso lo investigarán, y bueno, y normalmente igual las mariposas y todo van a llegar, o sea, a mí en casa también hay vecinos que fumigan, y casa está llena de mariposas y picaflores, todo igual, es como que se saben, son piolas, y saben dónde están más tranquilas y dónde no. Así que, bueno, Sí, a acá mí en casa escuchar la me pasa naturaleza creo que es lo principal. ¿José? No, que en casa me pasa lo mismo, que por ahí se vienen y se refugian todos en casa, así que están todos los polinizadores y todas las abejitas y todo dando vuelta, no hay problema. Sí. ¿Qué más? Acá Eugenia nos preguntó un poco más atrás en el chat, las plantas para una terraza con viento orientación sur, todo el día con sombra y ahora en invierno, ¿cuáles serían? Sí, habría que pensar, porque depende también de un montón de cosas, no solo, o sea, el viento, el sur, la altura de la casa, habría 1000 opciones, pero lo importante es ver, para pensar más, no dar recetas, sino qué tipo de plantas crecen en esos lugares, ¿no? En qué ambiente natural crecen plantas que estén al sur, o sea, si ya lo ven en las laderas, las montañas, muchas veces, o en una roca en el mar, van a ver que es distinta la planta que crece al norte que la que crece al sur de la roca, ¿no? Y la que crece bajo un árbol, o sea, a la sombra, o en el bordecito pegado a la roca, que es donde junta humedad, porque esa roca le cae el agua y casi siempre es un lugar más húmedo. Entonces, es que me parece que es lo divertido de esto, de la investigación, de ver qué plantas crecen en la naturaleza en esas condiciones. Y a partir de ahí, eso es lo que están investigando, esto que estuvimos viendo los techos de los jardines de lluvia, todos de la Universidad de Sheffield, de Inglaterra, y ellos hacen listados y listados de plantas, se pasan buscando en el mundo según la latitud donde están las plantas, entonces según la temperatura, y después la altura en que crecen, y empiezan a mezclar plantas según altura y latitud, ¿no? Entonces ahí es donde hacen esos listados enormes de plantas que funcionan para cada jardín, y cómo las pueden mezclar. La verdad que es muy difícil decir cuál sin haber visto el lugar, es como, no sé, es dificilísimo, después llego a equivocar y plantan algo mal, me muero. En general, como para pensar, si hay mucho viento, las plantas que son de hojas grandes y abiertas no les gusta mucho el viento, ¿no? Si uno vio, no sé, los bosques tropicales, están todas esas plantas con las hojas estas grandes, es porque están protegidas dentro de un bosque, no hay mucho viento. Entonces, cuidado, sí tendría cuidado si hay mucho viento, usar las plantas, por ejemplo, todos los pastos tienen esa hoja finita y alargada, cintada, porque el viento la atraviesa y no lo rompe, o hay otras plantas que están muy adaptadas al viento, que tienen hojas chiquitas y compactas y arman como una bolita. Esas son la clásica forma de la planta para adaptarse al viento. Así Pero que que, de sombra, hay que buscar pastos que sean de sombra. sí, sí, el pasto palmera, o bueno, o una palmera también, que tiene, pero es la forma de la hoja. Sí, lo pensé, dije, van a pensar que es sombra y van a ir directo a las plantas de sombra, que generalmente son de sotobosque tropical, y ahí no hay viento, así que ojo cuando uno dice, bueno, sombra, elijo una planta de sombra, tengo que elegir una planta de sombra que se banque ese viento, que se banque ese frío, como que hay que agarrar toda la combinación. También preguntan el tema de los caracoles. Los caracoles, causa y dónde están y por qué. O sea, seguramente debe ser un lugar húmedo y sombrío. Entonces, habría que ver si tienen caracoles, si capaz están regando mucho y hay que bajar el riego. También los mosquitos. O sea, para el tema de los mosquitos, del dengue famoso, el dengue solo pone los huevitos en cacharros chiquititos, muy poquita superficie de agua. Entonces, y cuando riegan mucho se hacen como esos bolsillitos en la tierra donde puede poner huevitos. Entonces, un tema es controlen el riego. Va a haber muchísimo menos mosquitos, mucho menos caracoles, mucho menos humedad en el lugar.
tengan como cuidado. El riego, las plantas está bueno que estén sufridas, como que estén un poquito sufridas, y cuando necesitan agua les damos, se adaptan mejor, tienen las raíces más largas, desarrollan mecanismos para salvarse mejor. Si no se ponen como súper dependientes de nosotros, y la verdad que no les hace bien. Y para los caracoles está buenísimo ponerse unas tapitas como de cualquier cosa, tapita de mayonesa, lo que sea, con un poco de cerveza donde los tenés, y eso es orgánico, y en 2 minutos, pobres caracoles se zambullen y se mueren. O ceniza de... un montón de... No hace falta fumigar, lo que decimos con nada tóxico. Hay muchísimos temas orgánicos, insecticidas y fungicidas que sirven, que es tanto más fácil poner un poquito de cerveza que ir a comprar un veneno y ponerlo en la tierra, ¿no? Que además no sabes qué más mata. Entonces siempre hay que ser súper cuidadosos. Si quiero fumigar contra algo, porque bueno, ya no hay una opción, tratemos de que sea orgánico. Y si no es orgánico, que sea especial para eso, no que mate todo. Es como llegar a, no sé, poner una bomba atómica cuando necesitas sacar una ramita, no tiene... ¿no? Seamos cuidadosos con eso, como súper... por eso decimos que está bueno estudiar un poquito más, pero en un jardín uno lo conoce rápido, es como la casa de uno, ese jardín, y uno lo empieza a conocer y es lindísimo, y ya empieza a ver qué es lo que está pasando, y son siempre las mismas, hay 4 o 5 elementos, no son tantos, no es difícil. Realmente me parece mucho más difícil, no sé, todo lo que uno necesita aprender para cocinar o para limpiar una casa, que para tener un jardín lindo. Así que... ¿alguna otra pregunta? Sí, acá tenemos varias, pero hay una que se repite de Felipe, que nos pregunta cuál es tu opinión sobre la actividad de la biotecnología en las plantas y cómo creen que afectan los jardines. Biotecnología en que en hacer especies y clones y esas cosas. Supongo, no sé. En la agricultura se hace mucho, como la soja transgénica y eso, que son buscar también, hay de todo, hay buscar variedades más resistentes o intervenir directamente en la parte genética. En las plantas muchas veces lo que se hace es que se buscan variedades o resistentes o que tengan doble flor o mayor color, o bueno, esas cosas. Yo creo que el tema principal es que a veces en búsqueda de la flor más doble o más colorida se pierden ciertos atributos. Por ejemplo, pasó mucho con las rosas. Buscando el pimpollo perfecto se perdió el perfume. Buscando que el pimpollo quede cerrado durante más tiempo, se perdió eso de la flor llena de pétalos más generosa, digamos. Así que después los mismos, gente que hace rosas, empezó a ver que había perdido eso y las nuevas variedades de rosas volvieron atrás y empiezan a tener perfume. No son tan buenas como flor de corte, porque uno las corta, las pone en un florero y tal vez duren 2 días, pero para un jardín que uno no es un florista y no está vendiendo flores, la verdad que tal vez no hay nada más lindo que esa rosa a punto de perder todos los pétalos también, y los pétalos caídos en el jardín son lindos, así que es más, ¿por qué? ¿Para qué? Lo que venimos diciendo es como un 90% de pensar antes de actuar. Y después de ese 90%, cuando realmente lo pensé y ya sé qué planta quiero, por qué la quiero, entonces me voy a dar cuenta, y tal vez elijo una planta no tan colorida, pero sé que me va a traer, no sé, los picaflores, y entonces la pongo porque tengo un objetivo, porque lo pensé. Y además, acá tenemos el tema picaflores, que es un temón también, que es súper atrayente, es más fácil entrar a todos estos jardines por las mariposas, y picaflores son nuestros osos pandas, ¿no? Como que todo el mundo los quiere. Las salvias son de América, son nativas, y uno pone salvias en el jardín y automáticamente tiene picaflores, es así. Y las pones cerca de la ventana y lo tenés a la vista. Y una vez que lo tenés, no lo querés perder. Y te empieza a pasar lo mismo con las mariposas. Y después vos decís, bueno, ahora empezás con las aves, ¿qué otras aves puedo traer? ¿Qué alimento les gusta? Y cuando tenés el ave, querés el nido. Y cuando tenés el nido, empezás con los insectos benéficos. Y decís, bueno, qué bárbaro, la vaquita de San Antonio se come el pulgón. Entonces yo ya, si tengo rosas, si tengo vaquitas,
sé que no tengo pulgones, pero ojo que si fumigo me quedo mato a la vaquita también. Es como que uno empiecen por donde puedan, planten 4 salvias, un ceibo, no sé, unas gramíneas, un lugarcito del jardín, dense 2 metros cuadrados para probar, aunque sea. Es muy difícil capaz cambiar todo de un día para otro, pero José hizo como pruebas en su casa ¿no? de uno por uno, poniendo distintas Sí. plantas, y te funcionó un montón, y una vez que empezás... Sí, muy divertido. Armé canteritos de 1 por 1, después hice 2 o 3 de 1 por 1, otros de 2 por 2 para ver un poco el tamaño, y empecé a poner todas las plantas de acuerdo al insecto o al animal que quería, que son varias de las fotos que estuvimos viendo acá, y son son lindos de ver, estéticos, pero como dice Martina, la alegría cuando pasás al lado y ves todas las abejas y los zumbidos, y de repente empecé a ver, hay una abeja chiquitita, verde esmeralda, que es como increíble, yo nunca la había visto, y te empiezas, no sé, como que te emociona. Después viene el azulino, que nunca había entrado a mi jardín, y yo estaba como, quiero una foto, ya, porque nada, te emociona que un animal elija venir a pasar su vida con vos, no sé, es muy lindo. La mayoría además cada uno, que los pájaros normalmente son del lugar, ¿no? O sea, el picaflor es el mismo que vuelve todos los años. Una vez que reconoció tu jardín, ya le quedó que hay una salvia ahí, y hace su circuito, y todos los años la misma, migra todo, los verdes, y después vuelve de vuelta, y vuelve a anidar en tu casa. Es como que ya sabe que ese lugar le funciona. Un jardín, una zona donde hay mucha cicuta. Si yo dejara hacer lo que ustedes dicen, la planta venenosa también se propagaría. Yo creo que sí, esa hay que sacarla, obviamente. La podés sacar manualmente, sería bárbaro, primero. A medida que, vale, no sé qué tamaño estamos hablando, pero si es un jardín chico, manual siempre. Apenas la ves, la sacás. Lo que Y pasa mucho también, también. esta planta como las cicutas, lo que decía Martina, son plantas pioneras, donde un ecosistema se rompió porque hubo un disturbio, porque se cortó el pasto, porque se construyó, porque entraron vacas o caballos y se comieron todo. La primera oleada de plantas en aparecer son estas que son las pioneras, son las primeras en aparecer. Si aguantás y tenés fuerza, después viene la sucesión ecológica, una segunda tanda de plantas que terminan desplazando a las pioneras. Así que si uno tiene la paciencia de esperar, esto es 4 años, ¿no? No es rápido en términos humanos, en términos ecológicos, 4 años es un segundo, ¿no? Pero bueno, no es que esa planta va a quedar siempre. Pero si el espacio es chico, como dice Martín, o te preocupa mucho, es una planta que es venenosa si se mordisquea, ¿no? No es que vos caminando te va a envenenar. Si te molesta, se retira manualmente, pero si uno vuelve atrás y volvés a cortar todo, es como que entras en un círculo vicioso permanente, y siempre va a volver a aparecer la misma planta. Así que es más que sacarla de raíz, cortarla al ras, y que muera en ese lugar, pero que mantenga cubierto el suelo para que no te broten todas las otras semillas de cicuta que deben estar en ese suelo, y que si le da la luz van a brotar eternamente. Acá también preguntan qué tan estricto se puede ser con el concepto de planta nativa. Un jacarandá puede ser nativo de Argentina, pero en realidad sí, es del norte. Y eso depende de cada uno, o sea, cada uno se puede poner en el estricto que quiere. Normalmente cuando hablamos de plantas nativas, es lo que decía José al principio, es nativa de esa zona, o sea, de ese mismo suelo, y cambia totalmente si seguramente más pegadito al Luján, donde están ustedes, donde está la reserva, que a 200 metros, ya es otro ecosistema. Entonces, si quieren ser muy estrictos, cada distancia del río va cambiando, y a distinta temperatura, que seguramente el río ya también va eh, eh, dándole el agua siempre como que pone las temperaturas más, ¿cómo se dice?, más moderadas, también va cambiando. Pero no, es distinto si quieren una reserva totalmente natural, que si en un jardín a uno le gusta el jacarandá y lo quiere, obviamente, plantar también. No va a necesitar, por más que no sea que sea más del norte, seguramente en puertos va a tener esto de bajo mantenimiento, se va a adaptar al lugar.
no va a necesitar fumigarse, ni fertilizarse, ni cambiarle el suelo, ni regarlo de más, porque tiene el clima muy adaptado, que es la misma costa del Luján, ¿no? Como tan cerca del agua, es distinto probablemente el Jacarandá, que yo que estoy en Pilar, que en Pilar sí, ya se hiela, ya es otro clima que allá. Entonces... Y la costa del río también trae mucha planta del norte, entonces todo lo que es la costa de nuestro delta tiene como es como si hubiesen derramado los bosques subtropicales del norte, vienen bajando por el río, como dice Martín, en esos primeros 100 metros, y tenemos especies que son parte, justamente porque el río las trajo, y es un ecosistema bastante nuevo que está en permanente construcción. Así que eso también es. Pero yo soy cero estricta, yo como decisión personal. Me encanta que esté todo mezclado, que haya plantas de distintos lados y que todos colaboremos en que sea mejor todo. Y si una planta, como dice Martina, si no es invasora, si es invasora sí tendría muchísimo cuidado, porque son un problema grave, pero si no es invasora no pasa nada que esté en mi jardín, no es necesario que sea 100% nativo. De hecho, si fuera 100% nativo, nosotros no podríamos estar y nuestras casas no podrían estar, así que un jardín ya es una modificación, no es una reserva natural. Acá dice Enrique, sí, la selva en galería. Perfecto. Exacto. Gracias, Enrique. Bueno, sí, la verdad que es lindísimo para aprender. Y acá nos dicen que ya vayamos cerrando, así que agradecerles a todos los que estuvieron. Y gracias por estar, escuchar, y nada, es un camino lindísimo. Nosotros estamos también aprendiendo, o sea, son temas que uno aprende todos los días. Y en estas preguntas, la verdad que nos dejan pensando también un montón de cosas, así que mil gracias. Gracias Martina y Josefina por participar. Bueno, hoy lo que hicimos fue grabar la charla, y hubo un desperfecto en la que, bueno, vamos a ver qué es lo que se grabó realmente, pero bueno, el material se va a enviar esta tarde para que aquellos que ingresaron un poquito más tarde o no pudieron participar y se inscribieron igualmente, les pueda llegar la información. Nuevamente les agradezco, y bueno, nos mantenemos en contacto, seguramente lo volvamos a repetir en muy poco tiempo. Dale, y gracias. Bueno, gracias. Hasta luego. Gracias, Chau, hasta chau. luego. Chao, Nati.